Bueno, muy bien. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Qué padre que vinieron el día de hoy. No es una casualidad que estén aquí. Es un momento donde Dios tiene una palabra súper especial para ustedes, ¿sale? Y también los que nos están viendo por Facebook, me da mucho gusto que se hayan conectado. Y chicos, también me gustaría que estuvieran ahí interactuando y que pongan su nombre ahí para los que siempre se están conectando. Y bueno. Estas semanas hemos estado viendo el tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Sabiamente, muy bien. Bueno, la semana pasada veíamos lo que nos contaba Isaac, ¿verdad? Que debemos ser sabios para tomar buenas decisiones, pero debemos de incluir a Dios para poderlo hacer, ¿sale? Y el tema de hoy, pues nos toca hablar de la sabiduría de la obediencia. Y es algo que a lo mejor podemos decir que la obediencia es difícil de hacer o no nos gusta hacerlo, o a quién le gusta obedecer siempre. ¿Quién me levanta su mano? ¿A quién le gusta obedecer? Le hacen así, miren, para que no los vea. Bueno, a mí sí me gusta obedecer, pero no siempre. Ahí va. No siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil hacerlo, ¿verdad? El obedecer, podemos decir que es un mandato o es una norma. Ay, gracias. Ya, gracias. Bueno, podemos decir que la obediencia es una norma, es un mandato de lo que a algo que nos estén diciendo, ¿sí? Que es una voluntad que nosotros debemos hacer. Pero la sabiduría, ¿alguien me puede decir qué es la sabiduría? La cara de así, van a decir, no estamos en clase. Bueno, la sabiduría es un conjunto de conocimientos que vamos adquiriendo en lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pero en nuestro caso son conocimientos o es donde la palabra de Dios estamos aprendiendo día a día, ¿sí? Pero yo encontré una palabra que dice que la sabiduría es un regalo de parte de Dios que Él siempre nos va a estar dando. Es un don, ese regalo que Dios nos está dando día a día. ¿A quién le gustan los regalos? A todos, ¿verdad? Cuando es nuestro cumpleaños, pues todo lo que esperamos es un regalo que nos den, ¿sí? Entonces Dios lo que nos dice, que Él siempre nos va a estar dando ese regalo que es la sabiduría. Pero si la sabiduría y la obediencia van encaminados en donde mismo, pues es ahí donde nosotros tenemos que tomar, accionar, ¿sí? Para poder tener pues complementar la sabiduría con la obediencia. Y al momento de nosotros estar haciendo eso, pues vamos a tener un buen resultado en nuestras vidas. Y yo les quiero platicar que en el largo de toda mi vida, de hace poquitos años, hace 27 años, en esta vida, pues a lo mejor no he obedecido al 100% o he obedecido y en otras he desobedecido. Pero antes de platicarles lo de mi vida, vamos a ver que también en la Biblia hay muchas historias que nos habla acerca de muchos personajes que ellos obedecieron y no obedecieron y hubo consecuencias por el cual no obedecer, ¿sí? Entonces, yo en mi vida, pues sí he tenido momentos de que a lo mejor no he obedecido, esperar tiempos, esperar o hacer caso a indicaciones. Y he tenido consecuencias. Y esas consecuencias podemos decir que hay, pues, si había una paz en nuestra vida, cuando nosotros no lo hacemos, pues hay una intranquilidad o podemos estar sufriendo cuando no lo debemos de hacer. Pero bueno, para poder empezar, yo les quiero compartir, y esta todos se la saben ustedes, que vemos un ejemplo en el primer libro de la Biblia, que vemos que Adán y Eva primero obedecieron a Dios o desobedecieron. ¿Quién me quiere decir eso? ¿Obedecieron a Dios? ¿Sí?
primero obedecieron, ¿sí? Y cómo vivían Adán y Eva. En el paraíso, vivían en un buen lugar, en el jardín del Edén, estaban ellos pues en paz, estaban llenos de una gran bendición que Dios había puesto en ellos, ¿verdad? En ese lugar. Pero ¿qué creen que pasó? Dios les dio una instrucción, ¿verdad? De todo este lugar van a comer de este fruto. Sí les dijo eso, ¿verdad? No, de todo este lugar no van a comer de este fruto, no dice ni de qué fruto. Pero dice, no van a comer de este fruto. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron del fruto. Entonces ahí, primera señal, desobedecieron a una instrucción que Dios le había dado. Entonces, aquí podemos ver que a pesar de esa desobediencia, podemos ver que sí, ya no estaban en un lugar lleno de bendiciones, porque ¿qué hicieron cuando desobedecieron? Hubo culpa, hubo temor, hubo remordimiento de lo que habían hecho, pero también hubo un pecado para todos nosotros, ¿sí? O sea, no nomás les afectó a ellos, sino que pasó, todos nosotros también fuimos incluidos a lo que había hecho Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí vemos que cuando fueron desobedientes, trajeron solamente, no nomás para ellos culpa, no nomás para ellos intranquilidad, sino para todos los demás. Y es ahí donde nosotros también tenemos que estar pues viendo que cuando desobedecemos no nada más afectamos a nuestra vida, sino podemos afectar a nuestra familia y si hay alguien de amigos, pues también a nuestros amigos. Pero bueno, entonces también más adelante podemos ver a otro personaje que se llamaba Abraham, ¿sí? Todos lo conocemos. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe, muy bien. Entonces Abraham le dio a Dios una promesa, ¿verdad? Que él iba a tener un hijo, ¿sí? ¿Y cómo se iba a llamar ese hijo? Isaac. Bueno, pero antes de él, Dios le dio esa promesa y su esposa y él obedecieron para poder tener a su hijo, ¿verdad? En el tiempo que Dios le había dado. ¿Sí obedecieron? No obedecieron. También ahí va otro personaje en la Biblia que no obedeció, sino al contrario, ellos quisieron hacer las cosas a su manera, en el tiempo que no estaba destinado, que sabemos que Dios tiene buenos tiempos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Se adelantaron a esa bendición que Dios les estaba dando, ¿sí? Entonces aquí vemos la primera historia que nos enseña que no hacemos caso o desobedecemos a las instrucciones. Y la segunda historia nos enseña que nos adelantamos a los tiempos, que desobedecemos los tiempos que cada uno tiene Dios preparado para nosotros. Pero también vemos un personaje más adelante, esto lo podemos ver y sí estaría muy padre que leyeran todas estas historias, ¿sí? Estos fueron en Génesis. Y bueno, y la tercera historia que vamos a ver es cuando José decidió obedecer a Dios. Y aquí yo estuve leyendo y hubo la historia de José. ¿Todos se la saben la historia de José? ¿Sí? Pues José, el que sus hermanos lo vendieron, que su vida fue un color de rosa. No es cierto. Que lo vendieron, que lo pues trataron súper mal, que vivió muchas circunstancias muy feas, pero a pesar de eso, también a lo largo de esa historia viene que él tenía un jefe o un amo que se le llamaba, se me fue el nombre, Potifar, ¿sí? Entonces, su esposa pues estaba con José y ella quiso pues insinuarle a José y pues ahí estar con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo José? Él fue obediente, él se alejó y pues quiso alejarse de esa tentación.
Entonces, lo que vemos que a pesar de todas las circunstancias que José estaba viviendo, pues vemos que él fue alguien obediente al llamado que Dios había puesto en su vida. ¿Sí? Yo sé que muchas veces en nuestra vida puede ser difícil obedecer. Y muchas veces podemos decir nosotros, yo siempre hago caso, le hago caso a mi mamá, o le hago caso también, hago todas mis tareas, o ya de grandes, yo siempre hago caso a las normas del trabajo, o yo hago caso a esto, y somos bien obedientes. Quiero estar totalmente seguro que todos somos bien obedientes. Pero podemos decir, yo le hago caso a mi mamá, le hago caso a mi papá, le hago caso a los maestros, pero ¿por qué siempre me están regañando a mí? Si no es justo. Y yo lo digo porque a mí así es, o sea, a veces, no siempre, pero, o sea, en su edad así siempre me regañaban. O sea, yo era la que siempre hacía todas mis tareas, sacaba buenas calificaciones y siempre era así como que, por ser la mayor, eso es mi vida. O sea, ahorita les voy a platicar mi historia. Por ser la mayor, pues siempre tenemos como que ese regaño o ese plus de que los papás nos exigen más, ¿sí? Entonces, bueno, ya ven, ya unas ya dijeron que sí, pero y a lo mejor podemos decir, no es padre porque a mí siempre me están regañando, y no es padre porque siempre me regañan y me exigen más, y siempre obedezco, y porque siempre me están regañando. Entonces yo les quiero decir que ya hasta la fecha del día de hoy, yo decía, ¿por qué siempre hago caso y hago lo mejor, Dios? Y yo obedezco tu palabra y me pasa esto y así. Pero yo entendí que Dios tiene un regalo muy especial para nosotros. Entonces, muchas veces nosotros hacemos caso a las indicaciones que Dios nos da, hacemos caso a los tiempos que Dios nos da y también obedecemos todos los mandatos que Él nos está diciendo. Pero nosotros a lo mejor queremos ver ya aquí el regalo grandote o lo que Él nos quiera dar, y no es así. Muchas veces nosotros no lo vemos, pero día a día Él nos está ayudando a crecer espiritualmente, Él nos está bendiciendo aún más. Y ahí yo les puedo asegurar que aunque siempre estemos obedeciendo, es la mejor decisión que podemos tomar. Aunque digamos por dentro, no es justo porque yo siempre hago caso y me regañan. Pues no lo vean tan así de que no es justo, sino es algo que Dios nos está bendiciendo día a día y que vemos un regalo muy especial que Él siempre nos está dando, y es la sabiduría, ¿sí? A lo mejor yo puedo entender en mi vida, si yo no le hubiera hecho caso a mis papás hace mucho tiempo, a lo mejor no estaría aquí. Y eso sí se los puedo asegurar, no estaría aquí. O al llamado que Dios nos está dando, no estaríamos aquí. Entonces muchas veces venimos a la iglesia por una obligación, porque nos traen nuestros papás, y decimos, ok, aquí estoy para que diga o para que me deje ir a la fiesta, voy a ir a la iglesia. Y aquí estamos. Pero Dios no es un Dios de que te va a regañar si no obedeces, como lo que le pasó a Adán y Eva. Sabemos que Dios nos está dando unas indicaciones, sabemos que Dios nos está dando unos mandamientos, que todos nos sabemos los mandamientos, ¿sí? ¿Son 8 o son 10? Son 10. Son 10 mandamientos. Y sabemos que un mandamiento de ese tiene una gran bendición, ¿verdad? Que es larga vida, ¿sí? ¿Y cuál es ese? Honra a tu padre y a tu madre. Y es fácil honrar a nuestros papás. No, ¿verdad? Es muy difícil a veces honrar a nuestros papás. Pero yo les quiero asegurar que cuando nosotros honramos a nuestros papás es fácil. Y les voy a decir el por qué. Yo estaba leyendo una frase que me gustó mucho. Y decía, o nos hacía una pregunta, y decía, ¿quién confía en Dios? Y todos podemos ahorita levantar la mano hasta los pies y decimos, yo confío en Dios, ¿sí, verdad? Todos confiamos en Dios. Entonces yo leía y decía, ok, si confiamos en Dios, entonces ¿por qué a veces se nos hace súper difícil obedecer? Entonces, si nosotros decimos confiamos en Dios, es fácil obedecer, ¿verdad? Y si decimos, no, yo confío en Dios, pero no, yo no voy a recoger la ropa sucia que ahí dejé.
No, yo no voy a lavar los trastes. Y a veces yo sí la aplicaba, ya ahorita ya no la aplico. Pero era así, de que lava los trastes. No, ¿yo por qué los voy a lavar? A mí no me tocan. Y ahí tengo de testigo, así, ahí está sentada. Yo podía decir, no, yo no voy a lavar los trastes. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no le dices al otro? O sea, a mi otro hermano o a mi otra hermana. Así era. Pero yo puedo asegurarles que cuando nosotros decimos, ok, está bien, aunque no me guste, lo tengo que hacer. Y a futuro va a ser algo, pues, bueno para nuestra vida. Ahí vamos a estar lavando los trastes con mucho amor. Y créanme que sí, no es broma. Ya ahora sí los lavo con mucho amor. Antes sí los sufría. Y ahora no, ya los lavo bien. ¿Verdad que sí los lavo bien? Pero bueno, entonces, cuando nosotros decimos confiamos en Dios, estamos súper sencillo poder confiar. Pero si yo digo confío en Dios y se me hace súper complicado, soy bien rebelde, entonces no puedo creer lo que Dios me va a decir o me va a dar, porque no hay una confianza sencilla, no hay una confianza buena, sino es así como que una confianza a medias. Entonces creo que una confianza a medias pues no es verdad, ¿sí? Entonces yo les quiero preguntar algo. ¿Quién hoy entre nosotros teme a Dios? ¿Sí? Muy bien, ya unos me levantaron la mano. Pero el temer a Dios no es solamente tenerle miedo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un Dios malo, no tenemos un Dios que nos va a castigar por todo, no tenemos un Dios que te va a decir, pues si haces esto te va a ir así, así, así. No, vimos que si nosotros tenemos sabiduría, son conocimientos que vamos adquiriendo, pero también es algo que nosotros vamos, la palabra de Dios que nos estamos alimentando viernes tras viernes, domingo tras domingo, y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, ahora sí, la obediencia son nuestras acciones. Si nosotros no hacemos algo, va a haber una consecuencia, buena o mala, ¿sí? Entonces muchas veces si obedecemos, vamos a poder caminar conforme a lo que nuestro Padre nos está dando. Un buen futuro, una buena, a lo mejor vamos a estar también tomando una buena decisión. Y si nosotros tomamos una buena decisión es porque vamos a estar incluyendo a Dios en eso. Pero también si nosotros tomamos esa buena decisión al momento de decidir, ok, el día de hoy aprendí de Dios que tengo que obedecer. Y aunque sea difícil, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es para mí, no es para mi mamá, no es para mi papá, no es para mis hermanos. Sí, a lo mejor de esa obediencia que tú hagas, esa acción que tú hagas, va a ser de bendición para todos los que estén en el entorno de ti. Pero lo primordial es que lo hagas para ti, porque es lo mejor. Y es ahí donde nosotros vamos a estar tomando una decisión sabiamente, ¿sí? Entonces, si obedecemos, vamos a seguir caminando. Si no obedecemos, nos tenemos que ir regresando hacia atrás. O ahí nos vamos a estar quedando. Y en lugar de estar caminando con alegría, en paz, lleno de bendiciones, sí lo vamos a poder hacer, pero va a haber sufrimiento, no lo vamos a tener en un tiempo que Dios tenía planeado para nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser sabios para poder tomar la mejor decisión. En incluir en todo a Dios en nuestra vida, pero también ser obedientes a lo que Dios nos está dando. Muchas veces nosotros podemos decir que la obediencia ya es pasada de moda o eso no existe, o podemos ver a nuestros amigos que nos dicen, no, tú por ser cristiano eres bien aburrido. Y tú cuando vas a la iglesia, porque vas a la iglesia ya no vas a salir porque
porque nomás te dicen que tienes que ir a la iglesia los domingos o los viernes o así. Entonces, bueno, si es una pregunta, sí les voy a decir, levanten la mano. ¿Quién tiene un Dios aburrido? Nadie, ¿verdad? Conocemos un Dios vivo, un Dios que es un Dios de alegría, es un Dios de fiesta. Ahorita estábamos cantando todos aquí y es un momento donde nosotros sabemos que Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Y cuando nosotros nos digan, no, obedecer no está padre, porque vas a la iglesia, por eso se te hace más fácil. Y yo lo veía en mi vida con mis amigos, y hasta el día de hoy yo les puedo decir que mis amigos de la escuela que no son cristianos y así, yo les puedo decir que hasta el día de hoy ellos siempre me decían, porque tú me diste este consejo, me fue bien. O porque tú oraste por mí, pasó esto en mi vida. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, yo nomás le dije que Dios le iba a bendecir y ya, no pensé que iba a pasar algo. Pero no, realmente nosotros somos esa semillita que vamos alrededor de las personas bendiciéndolos. Entonces, nosotros podemos hacer la diferencia de los demás. A mí siempre hasta la fecha del día de hoy me decían que yo era la mamá Cari, así siempre. Porque yo les decía, no hagas esto, pero no era por miedo o por pena, sino yo les decía, oye, no hagas esto porque mira, si haces esto te va a ir así. Y tenía un amigo, digo tenía porque hace poco él acaba de fallecer, y él siempre me decía, ya sé que me vas a regañar, pero te tengo que contar lo que hice. Y yo, ¿qué hiciste? La verdad que siempre le decía así, ¿qué hiciste? Y ya me decía, no, pues hice esto, pero no te preocupes, ya voy a hacer, ya no voy a hacer lo mismo, voy a cambiar. Y siempre estaba ahí con él y yo de amigos, y siempre estaba ahí como que aconsejándolo y dándolo. Pero, ¿qué les puedo decir? Que ellos ven cuando nosotros estamos aplicando la obediencia. A mis 27 años todavía les pido permiso a mis papás. Sé que no lo debo de hacer, pero por honra a ellos lo hago. Porque sé que por amor ellos tienen un cuidado hacia mí. Y digo, no lo debo de hacer porque ya estoy grande y yo tomo decisiones, ¿verdad? Y mis decisiones tienen consecuencias o no. Pero a eso yo también le llamo un respeto porque vivo bajo su misma casa. Entonces hay reglas ahí. Si ellos me dicen, pues vas a llegar a tal hora, pues tengo que llegar a tal hora. O no, aquí no se tiene que hacer esto, bueno, ok. Y yo les digo de mi vida porque a lo mejor van a decir, ay, ya quiero ser grande para poder hacer. Y yo también lo decía cuando tenía 17 años. Ya quiero ser grande, quiero trabajar, quiero tener mi propia casa. Pero muchas veces nosotros tenemos planes y sueños que es en un tiempo, pero Dios tiene unos planes y otros sueños mucho mejores que los de nosotros. Y solamente nos dice, tienes que obedecer al llamado que yo te he dado, al tiempo que yo he dado a tu vida. Entonces, tenemos que hacer caso a esas indicaciones que Dios nos da día a día, por medio de nuestros papás, por medio de nuestras autoridades, por cualquier instrucción o indicación que ellos nos den, tenemos que obedecerlas. ¿Sí? ¿Es fácil obedecer? No, ¿verdad? Pero es lo mejor. Porque si sabemos que nosotros obedecemos, es la mejor decisión que vamos a estar tomando en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, yo les puedo asegurar que si nosotros le decimos a nuestro Padre que Él venga a nuestra vida, que Él nos hable día a día, Él nos va a dar una respuesta. Y nos va a dar una respuesta cuando tú oras, cuando escuchamos, cuando nos comparte el pastor. Ahí nosotros vamos a estar teniendo una respuesta diaria o una indicación.
Vimos 3 cosas, ¿verdad?, el día de hoy. ¿Cuál fue la primera? Tenemos que obedecer las 3, ¿verdad? Pero en la primera, obedecer indicaciones. La segunda, obedecer los tiempos. Y la tercera, pues es obedecer a nuestros padres, pero en realidad es obedecer la palabra que Dios nos da. Y ahí va incluida los mandamientos, ¿sí? Entonces, a lo mejor podemos decir que obedecer es muy difícil, porque yo también lo digo, pero en verdad que es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Entonces, al aceptar nosotros las indicaciones, los tiempos y la palabra de Dios, vamos a poderle decir: sí, confío en ti, Dios, porque confiamos plenamente en que Él nos va a hacer un milagro, confiamos que Él es nuestro Padre, y porque si nosotros creemos que Él es nuestro Padre, vamos a poder obedecer. Eso es como una cadenita. Y yo me quedé asombrada cuando seguía leyendo y yo digo, pues tenemos un gran ejemplo, además de los 3 que vimos, y hay mucho más personajes de la Biblia, pero hay un ejemplo así súper principal de toda la Biblia, que Él fue el que obedeció, y fue Jesús. Dios le dio una indicación, ¿verdad? Nuestro Padre le dio una indicación que tenía que dar su vida por todos nosotros. Y yo me quedo asombrada de, además de obedecer, también lo hizo por amor. Y muchas veces nosotros podemos decir que obedecer solamente es cumplir y bueno, está bien, lo voy a hacer y ya, lo hacemos al ahí se va. Pero yo veo a Jesús que lo hizo con un gran amor por cada uno de nosotros, por ti y por mí, y que Él no importó lo que pasara, que hasta dio su vida, ¿verdad? Y ese es un gran ejemplo que nosotros día a día lo podemos recordar para poderlo aplicar en nuestra vida. Sabemos que Él es nuestro Padre, que Él siempre nos va a estar dando una victoria. ¿Y a quién les gustan las victorias? ¿O a quién les gustan los logros? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta llegar a la meta de algún objetivo. Entonces, si era como ahorita les decía, si nosotros obedecemos, pues vamos a seguir caminando. En lugar del caminito que esté con dificultades, con tristeza, pues va a haber un camino, pues bien. Va a haber un camino con paz, con tranquilidad, regalo tras regalo. Y no vamos a estar sufriendo, porque cuando nosotros estamos caminando, confiando en lo que Dios nos dice, pues es mucho más fácil, no va a haber un desgaste en nuestra vida. Y es ahí cuando yo les quiero decir, ya para terminar, que nosotros como sus hijos tenemos un gran Padre y que Él quiere darnos lo mejor, así como nuestros papás. Y siempre a mí me daban este ejemplo y decían, Dios sabe lo que tú quieres, Dios sabe la necesidad que tú tienes, pero solamente te dice, pídemelo. Y muchas veces nosotros somos con nuestros papás que a lo mejor queremos unos tenis y no se los pedimos y ellos saben que necesitamos unos tenis. Bueno, los de ustedes, porque ya ahorita yo no, ¿verdad? Pero ya yo los tengo que comprar. Pero ya mis papás me decían, pues si no me pides, pues como quieres. Yo sé que lo quieres, pero pues si yo sé que lo quieres, no me lo pides, pues entonces te da igual si lo tienes o no lo tienes. Entonces pídemelo, si tú quieres una chaqueta, si tú quieres unos tenis, si tú quieres una bolsa o X cosa, pues pídemelo para yo saber qué es lo que quieres o el gusto que tú quieres, ¿verdad? Algo que tú quieras. Entonces así es Dios. Dios lo que te dice es, pues pídemelo. Pero a lo que voy es que cuando nosotros le pedimos eso a Dios,
Así Él sabe los deseos y anhelos y sueños que tenemos. Solamente Él ahora nos dice, ok, hijo, pero también obedece. ¿Quieres esto? Obedece. Y así nos dicen nuestros papás, ¿verdad? ¿Lo quieres? Ok, te toca lavar los trastes toda la semana. ¿Quieres salir? Ah, bueno, te toca sacar la basura o lavar el baño tantos días. ¿Quieres esto? Ah, bueno, tiende las camas de todos. Sí la aplico esa. ¿Verdad, Vicky? No, pero es así. O sea, a lo mejor hay reglas que nos gustan, que no nos gustan, pero que vamos a tener una buena recompensa. Entonces, nosotros es mucho más fácil cuando confiamos en Dios. Y yo les puedo asegurar en verdad que confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Tomar decisiones sabiamente, obedecer sabiamente, es la mejor decisión que podemos tomar cada día. ¿Sí? ¿Van a obedecer? Sí, ¿verdad? No, muchas veces decimos, sí, y luego ya cuando nos vamos a nuestra casa, no queremos obedecer. No, pero es algo que es muy fácil y es en verdad que yo les puedo decir en lo que he creído durante este tiempo de la palabra de Dios, que cuando tenemos el temor de Dios, que es ese respeto, esa confianza, nuestro caminar día a día es mucho más fácil. Sí, a lo mejor hay tristeza por cosas que pasan, que vemos, sí, a lo mejor hay desánimo, pero cuando decimos, Dios, tú eres mi prioridad y voy a estar contigo, Dios te da nuevas fuerzas y te levanta. Entonces, la verdad que yo por mí, por toda mi vida, yo les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado. Y hoy estar compartiendo aquí, la verdad, para mí es obedecer. Y todavía les dije, ¿y si no? Y están de testigos ahí, ¿y si no? Pero no, o sea, es obedecer solamente para Dios. Él nos dice, y tenemos como visión de la iglesia, compartir su palabra, ¿verdad? Y no necesitamos estar aquí en un lugar para que nos vean, sino compartir su palabra es en donde a toda persona. Entonces, en verdad tenemos que hacer caso a las indicaciones que Él nos dé día a día, obedecer los tiempos y obedecer su palabra. ¿Sí? Al final de todo esto va a haber un gran regalo para nosotros. Y en el tiempo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el tema. Pero antes de terminar, pues vamos a orar, ¿sí? El que se quiera poner de pie. Y bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este momento, Padre. Gracias por la palabra que hoy nos diste a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy confiamos en ti, confiamos plenamente y sabemos que tú eres nuestro Padre que nos ama, Señor. Por amor nos das instrucciones, nos das indicaciones y que tú tienes los tiempos que son perfectos para cada uno de nosotros, Señor. Hoy obedecemos los mandatos y la palabra que tú nos das, Señor, y que cuando lo estemos haciendo, Padre, sea con amor. Gracias por este momento. Bendice la vida de cada chavo que hoy estuvo aquí. Bendice a cada uno de los que se conectaron, Padre, y declaro, Señor Jesús, que todo anhelo, deseo y necesidad que ellos tengan, tú los estarás trayendo una respuesta a su vida. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.